¿Cuáles son los indicadores de liquidez más importantes que un contador público debe considerar? O un financiero, o un gerente, o un inversionista, o posiblemente un banco. ¿Cómo su adecuada interpretación puede contribuir a la salud financiera de una empresa? Antes de iniciar, es importante que tengan presente que los indicadores de liquidez es otra herramienta más del arsenal que debemos de tener los financieros, contadores y demás personas que estén queriendo evaluar la situación financiera de la organización. Y son herramientas esenciales en el análisis financiero, ya que nos van a permitir determinar una visión detallada de la capacidad que tiene la organización por cumplir sus obligaciones financieras, tanto en el corto como en el largo plazo, ¿sí? Entonces, esto es bastante importante. Además de este objetivo general, otra de las importancias de este tipo de indicadores es que nos permite identificar riesgos financieros. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo identificar situaciones como algo bastante alertante y preocupante, y es la incapacidad de poder cubrir deudas en el corto y en el largo plazo, debido a que no he podido manejar de manera efectiva los activos líquidos o los instrumentos financieros que normalmente tenemos al interior de la organización, ¿sí? Otro punto que se dirige el indicador de liquidez es precisamente una planificación y gestión del flujo de efectivo, ¿sí? Estos son, estos son fundamentales, ya que nos van a permitir planear de una manera mucho más centrada y eficiente, ¿sí? Cómo se va a manejar el manejo del efectivo al interior de la organización. También estos indicadores de liquidez son una medida de eficiencia operativa, ya que nos puede permitir determinar si el manejo de la liquidez es buena o mala, y en caso de que sea buena, pues significa que la gestión operativa claramente es eficiente. Cuando tenemos indicadores de liquidez, esto genera confianza tanto a los inversores como a aquellas entidades que nos van a apalancar, ya que significa que entre el indicador de liquidez sea fuerte, claramente va a haber una mayor confianza por parte de esos stakeholders. Por último, el indicador de liquidez puede ser un proceso o una información, una medida bastante importante en los momentos de resiliencias o crisis al interior de la empresa, porque a mayor liquidez, pues evidentemente cuando haya esas dificultades de pronto no tener dinero al interior de las diversas cuentas de la organización, pues yo podré apalancarme con ese dinero que en cierta forma haya gestionado a lo largo del tiempo. Vamos a ver 6 indicadores que efectivamente son fundamentales de determinar y fáciles de calcular, y que también les vengo a traer a ustedes un formato que sin duda les va a permitir calcular este ejercicio. Entonces, uno de ellos se llama la liquidez general. Normalmente el indicador de liquidez general mide la capacidad de que tiene la empresa por cumplir sus obligaciones, pero aquí en un contexto bastante importante, en el largo plazo, ¿sí? Ahora vamos a determinar cómo es la interpretación. Segundo, el indicador de liquidez corriente hace el mismo ejercicio del indicador de liquidez general, pero en este caso mide la capacidad de cubrir sus obligaciones en el corto plazo. Tengamos presente que el corto plazo es de 0 a 1 año, en algunas compañías el mediano es de 1 a 3 y el mayor o el alto es de 3 a 5. Independientemente de eso, siempre vamos a tener contexto que el corto plazo estamos hablando de 0 a 1 año. Entonces, si el indicador de liquidez corriente a corto plazo es positivo, pues sin duda significa que yo voy a poder hacer frente a todas esas obligaciones que tengo que cubrir muy rápidamente, es decir, en menos de un año. Existe otro bastante interesante que casi no se observa, ¿sí? Y es el indicador, escúchenme en este contexto o concepto, de cobertura de los gastos de explotación. Lo que hace es que evalúa a la compañía para determinar si es factible cumplir con los gastos operativos de acuerdo al flujo de caja, ¿sí? Es decir, lo que tengo en caja o lo que tengo en efectivo equivalentes al efectivo me permiten pagar mi operación real. Y eso es fundamental tenerlo presente porque a veces, como dice, las proyecciones de recaudo de efectivo no son las que uno necesariamente espera, y precisamente al hacer este indicador de cobertura de gastos de explotación, al menos yo garantizo que pueda seguir operando en el inmediato plazo.
Existe otro bastante interesante, apreciados invitados, que se llama el de disponibilidad de tesorería inmediata. Y este normalmente mide el efectivo equivalentes eh, instantánea en la empresa, ¿sí? Recuerden que el efectivo equivalentes efectivamente nos habla precisamente relacionado, apreciados invitados, de lo que hay como tal ya disponible, que yo puedo tomar en este momento de hacer cualquier tipo de transacción. Vamos a darnos cuenta que existen el equivalente al efectivo, que normalmente son dineros que no puedo disponer sino en 1, 2 semanas o meses incluso, y efectivamente no puedo decir que es tesorería inmediata. Y por último, ya terminando, existen otros dos, que es la prueba ácida. Y la prueba ácida es una visión un poco más, podríamos decir, un poco más fuerte, más exigente, ya que excluye los inventarios efectivamente de su indicador, y ya les voy a decir cómo se interpreta. Y el capital de trabajo es la evaluación del margen financiero en el corto plazo, es decir, ¿qué es lo que me queda en dinero? ¿Sí? Tomando los activos corrientes y claramente restando los pasivos corrientes. Entonces quiero hablarles de la interpretación, porque a veces no hacemos sino aplicar indicadores, pero no entendemos cómo es precisamente la interpretación y el contexto que debería manejarse al respecto. Entonces, el primero de esto es el del liquidez general. Y aquí la interpretación, apreciados invitados, primero que todo es presente, telepresente, que este indicador es especialmente relevante para los inversores y para los acreedores en el largo plazo, ya que ellos van a permitir entender si existe solvencia general de la empresa, ¿sí? Significa que si a un valor elevado, indica que esa empresa tiene la capacidad para cubrir las obligaciones en el largo plazo. Existe otro que es el de liquidez corriente. Y este es bastante interesante, normalmente siempre lo hacemos en nuestros análisis financieros. Resulta que este análisis financiero, pues como les decía hace un momento, cubre las obligaciones en el largo plazo, ¿sí? Y esto es importante y útil para los gerentes, ya que nos permite planificar o les permite planificar y administrar eficazmente el flujo de efectivo en el corto plazo de la empresa. ¿Y cómo debería leerse, apreciados invitados? Aquí nos encontramos con que un ratio alto, un valor alto, indica una fuerte posición financiera en el corto plazo. Y esto es importante tenerlo presente, porque ustedes dirán, no, entre mayor liquidez corriente, mucho mejor. Ojo, no, hay valores importantes que tengo que tener presente. Debo de tener solamente en la liquidez corriente lo suficiente, lo necesario para hacer frente a mi operación en el muy corto plazo. Porque algunos creen que tener un indicador de liquidez de 2, 3, 4, pues es positivo, y resulta que, y no necesariamente esa cantidad de dinero no la vas a gastar. Y resulta que el dinero en el tiempo pierde valor, y ese efecto se llama inflación. Entonces, cuando los indicadores generales y de liquidez corriente son bastante altos, hay que considerar si verdaderamente voy a usar ese exceso de efectivo, y de no usarlo, pues evidentemente sería importante considerar instrumentos financieros que me permitan mantener el valor de esa obligación o el valor de ese dinero en el tiempo. Otro interesante, cómo debería interpretarse el de cobertura de los gastos de explotación, y es que sobre todo en este, apreciados invitados, es fundamental tener presente que un ratio alto indica que la empresa cubre sus gastos operativos en el muy corto plazo, ¿sí? Y esto es verdaderamente importante porque eso significa eficiencia operativa efectiva, ¿sí? A veces, y como les decía hace un momento, se considera la proyección de un recaudo, pero no necesariamente se dan. Entonces, con esta de cobertura de gastos de explotación, sin duda uno puede obtener mejores resultados en cuanto a cumplir al menos con lo que se comprometió pagar en cuanto a sus gastos operativos, administrativos y de pronto servicio de la deuda o deuda como tal o crédito como tal. Uno de los otros que hay que considerar es la disponibilidad de tesorería inmediata. La interpretación de esto significa que, escuchen bien, proporciona una visión de liquidez instantánea de la empresa.
Entonces, a un valor alto muestra que tiene suficiente efectivo y equivalentes para poderlos utilizar en lo que desee. A veces es importante eso porque existen promociones o existen ofertas o existen situaciones interesantes de inversión y posiblemente yo tenga el suficiente músculo financiero y pueda utilizar esos recursos y invertirlos, y eso me puede dar sin duda un efecto positivo a mi compañía. Ya yendo terminando con estos y ya pasando al ejemplo práctico, nos encontramos con la prueba ácida. Y resulta que la prueba ácida, como le digo, proporciona una medida más conservadora de liquidez en el corto plazo, porque restamos los inventarios, ¿sí? Y uno dice, y un valor alto sugiere que la empresa puede pagar sus deudas a corto plazo sin perder su inventario. Entonces usted dirá, Francisco, la prueba ácida verdaderamente no es pertinente, porque pues si yo no tengo inventario, pues ¿cómo voy a funcionar? Y uno de los ejemplos donde más yo creo que se valoró la prueba ácida fue en pandemia, donde muchas empresas tenían inventarios que no podían venderse, por ejemplo, las empresas de joyas, las empresas, no sé, de prendas de vestir, ¿sí? Las empresas de calzado, donde todos estábamos claramente pues, confinados en casa y no hacíamos uso de ninguno de estos productos. Entonces ellos o estas empresas no podían vender su inventario porque nadie los estaba comprando, porque la prioridad era subsistir y protegernos. Y evidentemente le damos prioridad a otro tipo de elementos. Entonces, cuando yo evalúo un indicador como estos, como la prueba ácida, sin inventarios, yo digo, ve, puede haber una circunstancia como la que pasó, la ya referida, donde no voy a poder vender mi inventario. Entonces, ¿qué debería hacer cuando no tenga esa oportunidad? ¿Ve? Y por último, el capital de trabajo apreciado a los invitados. Y este nos proporciona la medida de solvencia en el corto plazo por la empresa. Un valor positivo alto sugiere que tiene suficiente activo corriente para cubrir sus pasivos en el corto y claramente en el largo plazo. Ahora yo les voy a, apreciados invitados, traer un ejemplo, eh, un formato que se maneja en Actualícese, bastante interesante que ustedes pueden utilizar y descargar y aplicarlo, ¿sí? Entonces, en este formato se llama indicador de liquidez, ¿sí? Ya está hecho el ejercicio. Entonces, si ustedes lo ven aquí en blanco, no harán sino claramente transcribir su estado de situación financiera, ¿sí? Algunos datos relacionados con el estado de resultados integral, y él inmediatamente nos hace el cálculo de estos indicadores financieros. Y aquí en la parte de abajo nos explica qué significa cada uno de estos indicadores. Como les dije anteriormente, he traído dos estados financieros de una empresa real en Colombia que se dedica a la venta de productos de cuero, tanto para el año 2020 y 2021. Tenemos el estado de situación financiera y tenemos el estado de resultados integral. Entonces, lo que hacemos es trasladar esa información aquí en este formato, que pueden encontrar en el portal de Actualícese, y mire lo que les va a generar. Entonces, acá ya hice este ejercicio, por obvias razones estamos en vivo y no nos alcanza el tiempo para trasladar uno a uno, ¿sí? Entonces, acá trasladé la información tanto del 2020 como del 2021 del estado de situación financiera, los datos de efectivo, inventarios, activo corriente, no corriente, etcétera, para el año 2020 y 2021. Y también trasladé los datos del 2020 y 2021 del estado de resultados integral. Y él automáticamente nos hace el ejercicio. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que el indicador, vamos a encoger un poquito más la pantalla. Vemos acá que el indicador de liquidez general de esta empresa pasó de 0,87 al 0,96. ¿Sí? Fíjate que esto nos lo muestra en semaforizado. ¿Sí? Y esto es bastante interesante porque podemos determinar si efectivamente hubo mejoras o no hubo mejoras. ¿Sí? En este caso, sin duda, hubo una mejora, ya que pasó de 0,87 a 0,96. Siguiendo con el indicador de liquidez corriente, vemos que que pasó del 1,72 al 1,58, que aunque sigue siendo positivo, apreciados invitados, evidentemente hubo una pequeña disminución. Habría que entender precisamente a qué se debió
esa disminución. Vemos acá otro que es el indicador de cobertura de los gastos como tal, y vemos que efectivamente tenemos la suficiente resultado para enfrentar, aunque hubo una breve disminución en cuanto al resultado. Entonces, lo que vemos aquí, apreciados invitados, es, existen los formatos, sencillamente traslademos la información y comencemos a generar valor. ¿Y cómo genera un valor un financiero al interior de la compañía o un contador al interior de la compañía? Es precisamente determinando cuáles son esas variaciones y haciendo entender si esas variaciones o esos crecimientos o esos decrecimientos fueron positivos o definitivamente fueron negativos para la organización. ¿Listo? Entonces, vamos a valorar uno más, digamos, este de liquidez corriente. Vemos que por cada peso que tiene en el 2020 un peso con 72, que perfectamente podía cubrir sus obligaciones en el corto plazo, pero en el 2021, por cada peso que tenía, evidentemente tenía un peso con 58, que aunque puede cubrir sus obligaciones, con relación al año inmediatamente anterior, pues evidentemente hubo una disminución al respecto de su operación. Entonces, estos indicadores de liquidez son importantes porque nos dan una señal para los inversores y prestamistas sobre la capacidad que tiene la empresa, su compañía, para hacer frente a situaciones de crisis financiera. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video